Muy buenos días. Ya estamos a viernes y despidiéndonos de esta última semana de meditar en estas locuras divinas. Han sido 7 semanas en las que hemos mirado la vida de distintos personajes de la Escritura, cuyas enseñanzas nos han desafiado y bendecido, y espero que nos hayan ayudado también a crecer espiritualmente, a conocer más al Señor y también a conocernos más a nosotros mismos, que es un poco el tema que hoy nos va a ocupar. Va a llegar el día en que en la presencia del Señor podremos sentarnos para charlar con Josué, con Gedeón, con Jonatán. Y cuántas cosas más, cuántos detalles más seguramente nos podrán contar de las situaciones que ellos vivieron, de las decisiones que tomaron. Y su testimonio, sin duda, hará que amemos más a Dios y nos gocemos más en este Dios maravilloso que nos ama y que tiene un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. Nos despedimos en esta mañana de estas locuras divinas y de la vida de Jonatán, con una lectura algo triste, porque es cuando Jonatán tiene que comprobar que el corazón de su padre está decidido a conseguir la muerte de David. Saúl quiere que su descendencia, su familia permanezca en el trono y de ninguna manera está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios que se ha manifestado a través del profeta Samuel y también en una serie de situaciones donde él ha podido comprobar que en realidad Dios tiene un plan diferente, tanto para él como para David. Y él se opone tercamente, incluso se llega a quejar amargamente contra su propio hijo, Jonatán, en este pasaje, declarando que no insultando a su madre, sino más bien quizá el original lo que Saúl está diciendo es que es un hijo de la rebelión, es decir, de esa idea que él tenía de que David estaba gestando todo un movimiento para desalojarle a él del trono y así reinar sobre Israel. Saúl no podía ver que era Dios quien estaba haciendo este cambio y se opone tercamente a lo que Dios se ha propuesto. Y Jonatán, que como decíamos ayer era un hombre dócil, era un hombre que hubiese sido un muy buen rey de Israel, es un hombre también que percibe las decisiones divinas, que acepta la voluntad de Dios y que está dispuesto a reconocer a su amigo David como el futuro rey y bajo el cual él estaba dispuesto también a servir al Señor y al reino. La idea principal que nos ha ocupado a lo largo de la semana es que no importa el origen, el estatus o el talento de una persona cuando somete su vida al servicio de la voluntad del Señor para cumplirla, cueste lo que cueste, y la victoria llegará para la gloria de Dios. En el comentario de este día, en el día 5 de nuestro devocional, lleva como subtítulo Mi lugar en el reino. Y es precisamente porque Jonatán entiende cuál era su lugar. Él fue fiel a Dios y acepta el ungimiento de David. Él era el príncipe, era un gran guerrero, un hombre fiel y sensato que confiaba en Dios y que quizá podría haber sido un gran rey, pero no era ese su lugar y él lo aceptó. Jonatán sabía que David debía de ser el futuro rey de Israel porque así lo había querido Dios. En la meditación de este día hay una pregunta. ¿Estás dispuesto a aceptar el lugar que Dios te haya dado en su servicio para el reino? Y si su respuesta para tu vida no coincide con tus propias expectativas, ¿qué harás al respecto? Bueno, una cosa muy interesante es la necesidad de aceptación. Las relaciones son una necesidad en nuestra vida. La gente necesita a la gente, sean los que
están puestos en autoridad sobre mí, como los que están a mi alrededor, como los que un día estarán bajo mi autoridad. Cada persona tiene una necesidad de aceptación. Saber positivamente que los demás le aceptan. Pero para esto, primeramente debe aceptarse a sí mismo. Y este es el problema que encontramos desde el inicio de la carrera de Saúl. Él era un hombre que tenía muy baja autoestima. Cuando Samuel le dice que él tiene que aceptar la designación divina, va y se esconde entre el bagaje y de allí tienen que traerle para que Samuel le pueda ungir como rey. Luego, cuando comienzan los primeros años de las decisiones que va tomando, se deja influenciar por las opiniones del pueblo antes que por la voluntad y el mandamiento específico que Dios le había dado. Y así es como vemos que todo el tiempo él está buscando la aceptación de la gente. Incluso cuando Samuel le dice que Dios ha rasgado el reino para entregárselo a otro más digno y a un hombre más conforme a su corazón, él insiste que Samuel venga con él y de alguna manera le honre delante del pueblo. ¿Por qué? Porque Saúl tenía un grave problema en cuanto a la valoración de sí. No entendía que Dios tenía un plan, un propósito para él, y que lo más importante en la vida era agradar a Dios, no a las personas. Era hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del pueblo. Que todo lo que él necesitaba era estar en el sitio en el que Dios le había colocado y cumplir allí la función para la cual Dios le había llamado. Sin embargo, como él no tenía un claro valor de sí mismo, todo esto afectó su actitud hacia Dios, su actitud hacia su familia, su actitud hacia sus amigos, su actitud hacia su futuro y hacia muchas esferas más de su vida. Hay 4 áreas de conflicto que difícilmente podemos cambiar en nuestras vidas. La primera de ellas es nuestro aspecto físico. Tenemos que aprender a aceptarnos, incluso aquellos aparentes defectos que tengamos y que a veces nos avergüenzan delante de los demás. Por ejemplo, en mi niñez yo tenía problema con mis rizos o con mis rulos, como se dice en Argentina. Y mis amigos y en el colegio me habían puesto un mote, un apodo, que era algo humillante y me molestaba y me ofendía. Y hoy, unos años después, descubrí que otros chicos iban a la peluquería para pedir que les hicieran los rizos que yo tenía. ¿Cómo cambió mi perspectiva? Y la verdad es que a veces hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Dios nos ha hecho como nos ha hecho y tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Después en mi vida espiritual pude entender que en realidad lo que a veces podemos considerar como un pequeño defecto, en realidad es una marca distintiva, una señal que Dios coloca en nosotros para hacer evidente su obra, su propósito de amor y los planes maravillosos que Él tiene para con cada uno de nosotros. Así que no podemos cambiar nuestro aspecto físico, no podemos cambiar nuestras capacidades, talentos que quisiéramos tener y que a veces vemos en otros. Hay cosas que sí podemos aprender, pero la verdad es que por mucho que nos esforcemos, a lo mejor no podemos llegar a tener las capacidades que otros tienen y en las cuales se destacan y en las que nosotros nos gustaría destacarnos. Otra cosa que no podemos cambiar son a nuestra familia. Nacemos en una familia. Dios nos da una parentela. No escogemos a nuestros padres, ni a nuestros hermanos, ni a nuestros tíos, ni a nuestros abuelos.
Y esto también a veces puede ser una fuente de conflicto para muchos de nosotros. A veces nuestros padres no temen a Dios, incluso presionan sobre nuestra vida para que tengamos actitudes antibíblicas y en realidad toda su influencia parece ir en contra a lo que la palabra de Dios nos dice. Sin embargo, Dios nos da la familia, nuestros padres, y tiene un propósito en cada una de nuestras vidas, la autoridad que Dios coloca sobre nosotros. Tampoco a veces podemos cambiar nuestro medio ambiente, nuestra ciudad de nacimiento, la nacionalidad que tenemos, incluso la iglesia en la que nos congregamos. En medio de todas estas cosas, Dios quiere cumplir un propósito en nuestras vidas. Cuando aceptamos el valor que los demás ponen sobre alguna de estas 4 áreas, surge la opinión negativa y el resultado es un complejo de inferioridad, de duda y de rechazo. Y esto es lo que vemos lamentablemente en la vida de Saúl. Pero no sucede así con Jonatán. Ya pudimos ver cómo él obtuvo la victoria porque fue un hombre que confió en Dios. Confió en Dios no solo para enfrentar a los enemigos, confió en Dios también para aceptar a los amigos. En este caso, él aceptaba a su amigo David, a quien Dios había ungido, y estaba seguro que un día Dios le daría el trono de Israel, y él habría de ocupar su lugar junto a él, gozoso y alegre de aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jonatán supo aceptar el valor que Dios ponía sobre todas esas áreas y adquirió entonces una opinión positiva. El resultado en la vida de Jonatán fue confiar en el diseño de Dios para él. Esto le hizo una persona optimista, una persona que aprendió a aceptarse a sí mismo. Más tarde, el apóstol Pablo lo expresaría de una manera maravillosa en Efesios capítulo 2, versículo 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú y yo somos un poema de Dios. Jonatán lo era. Y él permitió que Dios escribiera su vida. Tuvo que vivir una vida difícil bajo un hombre cruel que había perdido la percepción espiritual, el llamado y la comunión con Dios. Pero él ocupó su lugar y sirvió a Dios y sirvió a su padre y sirvió a Israel. Cada persona tiene que aceptar a los demás. Surgen problemas y dificultades de forma inmediata cuando hay celos, orgullo y todas esas formas de rechazo a otras personas. En 2 Corintios, el apóstol Pablo escribía en el capítulo 13 y versículo 11, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de amor y de paz estará con vosotros. Qué hermoso es cuando esto forma parte de nuestras vidas. Por eso mi oración escrita en esta mañana es, amado Dios, gracias te doy porque trazaste un plan para mi vida. Gracias, Señor, porque tu palabra me enseña a aceptarme a mí mismo, a entender que soy valioso para ti y que tú, Señor, quieres hacer algo hermoso. Ayúdame a entender tu voluntad. Y así como Jonatán lo hizo, quiero yo, Señor, obedecerte y servirte con alegría de corazón. Hay una hermosa canción que nuestro grupo de alabanza ha grabado y que está colgada allí en nuestra página en YouTube. Yo he puesto el link en la descripción de este vídeo para que al acabar este devocional puedas en esta mañana
unirte a esta alabanza diciendo, bendeciré al Señor. Él ha sido tan bueno para mí. Que esta melodía nos ayude hoy a bendecir su nombre y a gozarnos en este Dios que a veces hace aparentes locuras, pero que en realidad las hace para bendecirnos, para enriquecernos, para derramar su gracia sobre nosotros y mostrarnos que Él es un Dios todopoderoso, todo suficiente y digno de toda la gloria y de todo el honor. Os espero el próximo lunes para empezar un nuevo tema en el cual estaremos reflexionando en las señales, los milagros divinos, los milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Muy buen fin de semana, que el Señor os bendiga ricamente.